I don't say a word, but still you show me signs when I am down and hurt. With all your love, saving me when I'm at my worst. I lose my reflection when I look in the mirror, But you are the reason that I'm not a quitter. I know that I'm out of control and I am a sinner. Make many mistakes, but you always... Hola, muy buenos días, colegiados. Bueno, ya me cedió la palabra el doctor Pavel. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Igual vamos a ver todo lo que es un enfoque preventivo. Vamos a continuar con este tema y entonces vamos a tener el gusto de presentarles al estomatólogo Donovan Miguel Ángel Guzmán, quien es egresado de la UAM y va a tener el tema el día de hoy, enfermedad periodontal en el paciente diabético. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Donovan Guzmán Ortiz. Soy egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana por la licenciatura en estomatología. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes y vamos a empezar con la presentación. Va a ser un poquito extensa, por así decirlo, pero voy a tratar de resumirla. Vamos a hablar sobre, nuestro índice va a ser diabetes, salud bucal, enfermedades bucales asociadas a la diabetes mellitus, enfermedades periodontales, salud gingival y periodontal, así como también diabetes y enfermedad periodontal, los factores contribuyentes a la enfermedad periodontal y las medidas preventivas y acciones prácticas para el cuidado bucodental. Como bien nosotros sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se va a presentar cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Y de acuerdo a la American Diabetes Association, se va a clasificar en 4 tipos, que es la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus asociada a otros factores y la diabetes mellitus gestacional. Como bien sabemos que la diabetes mellitus en México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2004, 422 millones de personas adultas van a tener diabetes y para 2016 ha sido la 7ª causa de mortalidad a nivel mundial y en México es la 2ª causa de muerte. Aquí tenemos que la prevalencia en diabetes es mayor en mujeres que en hombres. También tenemos que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, la prevalencia de diabetes en México en mayores de 20 años fue del 10.3%. Alrededor de esto es es 8.600.000 personas aproximadamente, donde es más prevalente en mujeres con el 11.4% y en hombres 9.1%. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, se estima que hay cerca de 25.578 niños de 12 a 19 años con diabetes tipo 1 y pues existe o se estima que hay poco menos de 5 millones de adultos que padecen esta enfermedad sin ser diagnosticada. Tenemos que, de acuerdo igual al ENSANUD, las 5 entidades con más porcentajes son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Bien, ahora hablaremos sobre la salud bucal. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud bucal va más allá de tener los dientes sanos. No solamente nos vamos a referir salud bucal a los dientes, sino vamos a tener que tener en cuenta que es una parte esencial en la salud general. No solamente va a estar repercutiendo en la salud dental o bucodental, sino también vamos a saber que nos va en lo psicológico, en lo estético. También nos da que tenemos que el dolor orofacial crónico es una de las causas que puede derivar a una manifestación de la salud bucal errónea. También tenemos que el cáncer de boca y faringe
las alteraciones en los tejidos blandos de la boca, que esto quiere o engloba la lengua, la encía y la mucosa oral. También tenemos los defectos congénitos como lesiones y fisuras de labio y paladar, perdón. Y otras enfermedades que afectan el complejo craneofacial. Esto puede ser como la micronalgia. Bien, ahora vamos a definir lo que es la cavidad bucal. Esto se va a referir a la boca, que va a constar de diferentes... esto puede ser los labios, el revestimiento interno de las mejillas, o mejor conocido como carrillos, 2/3 partes delantera de la lengua, la encía, el piso de la boca, el paladar duro y blando, así como los órganos dentarios. Bien, ahora hablaremos sobre las enfermedades bucales asociadas a la diabetes mellitus. Si bien estas no existen enfermedades como tal exclusivas de la diabetes mellitus, sí podemos englobar en algunas enfermedades y podemos detectarlas en personas con un mal control glucémico. Aquí tenemos dos, aquí mostramos lo que es la gingivitis, que es el enrojecimiento de las encías, y la periodontitis, que es la pérdida de encía y la pérdida de encía, así como vamos a mostrar las raíces de los dientes. Algunas manifestaciones bucales, vamos a hablar sobre ellas, que van a ser los signos y síntomas. Va a ser el aliento cetónico. Como tal, el mal olor de la boca, comúnmente, lo vamos a asociar a personas con problemas en diabetes. Y se va a presentar en personas con glucemias superiores a 160 miligramos por decilitro. Otra de las manifestaciones bucales que vamos a encontrar en las personas con diabetes va a ser la xerostomía. Esto vamos a ver que es la resequedad de la boca, y por ende vamos a ver algunas... la lengua del paciente o del paciente se va a ver seca, debido a que pues no están, sus glándulas salivales no están funcionando correctamente. Otra de las manifestaciones es la quielitis angular, que esta la vamos a encontrar como fisuramiento en las comisuras de los labios, y también tenemos un fisuramiento lingual, que no hay que confundirlo con alguna de las patologías asociadas a la boca, que sería la lengua geográfica. También tenemos la cialodenitis bacterianas aguda, o mejor conocida como el agrandamiento bilateral parotoideo, como se puede mostrar en la imagen. Y también tenemos una alteración de los sabores, como la hipogeusia, la disgeusia y la cacogeusia. Esta manifestación, que es la candidiasis, es la más frecuente y la que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes. ¿Cómo se va a manifestar? Pues con la lengua blanca. Si hemos notado algunas personas que tienen la lengua blanca, pues podemos asociarla que también puede ser por diabetes, o es un paciente con diabetes mellitus, y pues obviamente tenemos una deficiencia en su higiene bucal. Y en esta se va a clasificar de forma, la candidiasis se va a clasificar en distintas formas. La forma aguda va a ser una forma pseudomembranosa, como la vemos en la imagen superior. Déjenme cambiar el color del puntero. La pseudomembranosa, como su nombre lo dice, parece una membrana de color blanco, se desprende, es fácil desprendimiento con el contacto, y tenemos una forma eritomatosa.
como la inferior, que ya tenemos algunos signos no solamente blancos, sino ya tenemos un enrojecimiento de la lengua. Las formas crónicas vamos a ver igual, al igual que la forma aguda, vamos a tener la que es la pseudomembranosa, la eritomatosa, y aquí vamos a agregar la hiperplásica, que ya vamos a tener un aumento de volumen en los carrillos o en la lengua. También vamos a tener las asociadas a la cándida, la quielitis angular, como ya lo habíamos mencionado, es en las comisuras labiales en pacientes. También vamos a tener que es la estomatitis protésica, y esta se va a clasificar en tres: el Newton tipo 1, Newton tipo 2 y Newton tipo 3. En la primera es una zona eritomatosa, principalmente se va a dar por malos ajustes en sus prótesis de los pacientes con diabetes. En el Newton tipo 2 vamos a encontrar lo que son algunas zonas blancas dentro de la zona eritomatosa, y obviamente ya en el Newton tipo 3 ya vamos a encontrar toda una zona blanca donde vemos que está mal ajustada la prótesis. Esto puede ser o se debe a un mal ajuste de prótesis. ¿Por qué? Porque tal vez al paciente le está molestando de más, o simplemente está desajustada y por ende se le va a meter comida al paciente, y pues obviamente no tiene una buena higiene. También tenemos que una de las manifestaciones va a ser las lesiones orales en candidiasis mucotáneas, sistémicas, como va a ser la glositis romboidea media, y esta la vamos a identificar claramente por su forma romboidea, y se va a encontrar solamente en la parte media de la lengua. Esta es una patología benigna, no representa algún riesgo para el paciente. Bueno, vamos a hablar un poco de las enfermedades periodontales. ¿Qué son las enfermedades periodontales? Son un problema de prevalencia en la población derivadas de la falta de educación de salud bucal, el mal manejo de los instrumentos de apoyo para una correcta higiene. Esto quiere decir cepillos, hilo dental, enjuagues bucales, y también vamos a tener que son los problemas sistémicos prevalentes en el paciente. Como podemos observar en la imagen número 1, tenemos a un paciente con cálculo dental, que es la calcificación del biofilm, y ya tenemos aquí las consecuencias de un paciente con una enfermedad periodontal. Ya se descubrieron parte de las raíces, hay una resorción gingival. Entendemos que la gingivitis es la inflamación de la encía. Esta va a ser progresiva y puede ser reversible, contrario a una enfermedad periodontal como es la periodontitis. Generalmente es indolora, sin embargo, sí nos podemos dar cuenta cuando tenemos indicios de gingivitis. Esta se va a caracterizar por tener un eritema en las coronas, en la unión de la mucosa con el diente, con la corona clínica. Entonces vamos a tener también un edema, un sangrado gingival, y este puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo es simplemente personas que pueden estar hablando y de repente empiezan a sangrar. Y el provocado puede ser no solamente porque se están picando con los palillos y demás, sino también cuando se están lavando y que ven que se están sangrando las encías, y que ellos asumen que si no nos lavamos, pues obviamente no va a haber sangrado, y eso es completamente incorrecto. También vamos a tener lo que son las bolsas falsas, pero estas
simplemente las van a poder detectar los estomatólogos o los odontólogos. ¿Por qué? Porque necesitamos una sonda para medir ese tipo de bolsas. También vamos a tener lo que es la presencia de biofilm, y esto cómo se va a caracterizar con algunas masita, por así decirlo, blanca que se encuentra en las coronas del diente, y esta no solamente puede abarcar en la parte cervical, que es la parte más cercana a la encía, en la parte media o en la parte incisal, que también puede encontrarse, que esa es la parte más alejada de la encía. Muy bien, ahora hablaremos sobre la periodontitis, que es la inflamación severa multifactorial caracterizada por la destrucción sucesiva de los tejidos periodontales. Y esto va a englobar a la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. Va a generar una exfoliación del órgano dentario, una presencia de bolsas periodontales y un sangrado gingival. Solamente voy a hablar muy rápido sobre cómo se va a clasificar. Hay una estadificación que va a describir la extensión y severidad de la lesión periodontal. Esta clasificación se propuso en 2019 por la Asociación Americana de la Academia Americana de Periodoncia, y en el cual van a existir 4 estadios de la periodontitis. Lamentablemente, pues ustedes no van a, como médicos, no podrían saber, pero sí es importante identificarlas como. Ustedes no van a poder tener una pérdida ósea, una radiografía donde van a poder identificar bien estas características, como tenemos que es una pérdida ósea radiográfica menor del 15%, no van a existir aquí pérdidas de órganos dentarios. En la periodontitis del estadio 2, clínicamente sí la van a poder observar. ¿Por qué? Porque ya se empieza a descubrir la raíz del diente, y pues obviamente si no tenemos pérdida todavía de órganos dentarios, también se puede decir que es una periodontitis estadio 2. En la periodontitis del estadio 3, ya vamos a poder notar no solamente las raíces, sino también vamos a ver la involucración de furca que se encuentra en los dientes, que existe en los dientes posteriores, en este caso que son los molares y premolares. Y cuando existen 5 o más pérdida de órganos dentarios, ya es un estadio número 4. Así como existe una estadificación, también tenemos una graduación, y esta va a determinar el riesgo de progresión de la enfermedad. Y van a existir 3 grados de la enfermedad periodontal o de la periodontitis. El grado 1 va a ser de lenta progresión, que esta va a tener más de 3 años, es decir, si un paciente a los 40 años empezó con periodontitis, pero no se trató o se trató a medias, pues va a ser de lenta progresión. Un grado B, que va a ser un grado moderado, que esta va a ser, si bien va a aumentar por la falta de higiene bucal, va a ser moderada entre 1 y 3 años. Y el grado de progresión y la más agresiva es el grado C. Esto va a ser en meses. Y esto también se va a manifestar dependiendo de la edad. Entre más joven sea o tengan una enfermedad periodontal, el pronóstico es más desfavorable, contrario a lo que se pudiera pensar. Y bien, de acuerdo a la clasificación de las enfermedades y alteraciones periodontales hiperimplantarias, publicada por la American Association of Periodontology, que fue en 2017, se va a clasificar en 4 grupos. La salud gingival y periodontal se va a definir como la presencia de menos de un 10% de localizaciones con sangrado al sondaje.
Esto quiere decir que si hacemos o si realizamos un examen, un periodontograma donde vamos a revisar las 6 caras de cada diente. Esto quiere decir que vamos a revisar 3 caras por mesial, la parte más cercana a la línea media, por la parte media y por la parte distal, que es la parte más alejada de cada diente. No solamente lo vamos a revisar por la parte vestibular o por la parte que nosotros vemos, por la parte delantera, sino también por la parte palatina o la parte lingual, que sería en la parte trasera, como lo vemos en la imagen número D. Entonces, vamos a tener que, al realizar el examen, tenemos 6 caras que vamos a estar revisando de cada diente que todavía se encuentre. Si tenemos que es menos del 10% de sangrado, podemos decir que vamos a tener una salud gingival en un periodonto intacto, y esta se va a clasificar a su vez en 2, en 1 y 2. Y la salud gingival en un periodonto reducido, que igual se va a clasificar en 2, que va a ser el 3 y el 4. Bien, tenemos que la salud periodontal prístima con un periodonto estructuralmente sano y no inflamatorio. Aquí vemos, realmente es uno de los periodontos poco visibles en la actualidad, porque hay muchos factores que van a determinar que no es un periodonto sano. Y esto, como lo vamos a ver, que la salud clínica prístima va a representar, es una entidad rara, como les mencionaba, no va a haber pérdida de inserción, no va a haber sangrado al sondaje, y el sondaje sulcular va a ser menor a 3. El sondaje sulcular es el que se va a realizar con nosotros los especialistas en la boca, donde vamos a meter una sonda periodontal entre la encía y el diente, y vamos a tiene que tener menos de 3 milímetros. Esta se va a caracterizar con un puntilleo de naranja en la encía, en la parte superior, no va a haber sangrado, y el color va a ser un rosa pálido. Bien, aquí tenemos que la salud periodontal clínica bien mantenida con un periodonto estructuralmente y clínicamente sano. Y clínicamente, como lo ven en la diapositiva, está diferente porque se va a referir al tejido que va a denotar una ausencia en los indicadores clínicos, tales como el sangrado y marcadores inflamatorios en el fluido crevicular gingival. Pues la verdad es que únicamente lo vamos a saber con un estudio del fluido crevicular. Y bien, aquí igual vamos a tener a lo mejor algunas zonas enrojecidas, pero no solamente, solamente van a ser enrojecidas en unas partes, pueden ser nada más en dientes anteriores, como son los centrales, los laterales y los caninos, o los posteriores, que serían premolares y molares. También vamos a tener el número 3, que ya va a ser una estabilidad de la enfermedad periodontal con una reducción en el periodonto. La periodontitis ha sido tratada con éxito mediante controles de factores locales y sistémicos, lo que va a resultar en una reducción del periodonto. Aquí en la primera imagen tenemos una salud intacta. A raíz de la enfermedad tenemos una inflamación, por lo que si no es tratada o si es tratada adecuadamente, vamos a poder reducir la enfermedad, el sangrado, la inflamación, pero esto se va a derivar en que nos va a mostrar un poco de la raíz del diente, del cemento que existe dentro de la raíz. Y pues obviamente, si bien ya se pudo contener, el problema va a ser que para poderlo rehabilitar tendríamos que tener
un injerto y demás, que es un poco costoso para los pacientes. Y aquí ya tenemos que es en el número 4, el control de la enfermedad periodontal sin lograr su estabilización en un periodonto reducido. Aquí, como ya vemos, la enfermedad cursó sin tratamientos, el paciente también se deriva en un mal control sistémico, y aunque va a haber no va a haber una reducción total, pero sí ya vamos a ver que las raíces van a estar mucho más expuestas, hay una reabsorción gingival y por ende, pues sí, es un poquito antiestético para algunos pacientes, lo que va a derivar en inseguridades. Ahora sí, perdón. Vamos a hablar un poco sobre la diabetes y la enfermedad periodontal. Como sabemos, la diabetes y las enfermedades periodontales tienen o van a presentar una asociación bidireccional, donde una va a afectar a la otra. Las infecciones crónicas durante la periodontitis pueden provocar respuestas inflamatorias exacerbadas y desreguladas, provocando un control metabólico deficiente del azúcar en la sangre. Esto no quiere decir que si un paciente es periodontal, quiere decir que es un paciente que tiene o que está cursando diabetes, pero sí es un indicador que podemos tener presente, al igual que un paciente con diabetes mellitus no siempre va a tener una enfermedad periodontal. Aquí también tenemos que las personas con diabetes van a tener un riesgo 3 veces mayor que tener o propiciar que tengan enfermedades periodontales que un paciente que no tenga diabetes. Y bueno, como les comentaba, no va a tener, no hay que si tengo diabetes, voy a tener una enfermedad periodontal o viceversa. Si tengo una enfermedad periodontal, quiere decir que tengo diabetes. Algunas de las complicaciones que vamos a tener entre la diabetes y la enfermedad periodontal va a ser que se va a complicar a tales como es una mala cicatrización de heridas, una retinopatía, una nefropatía, algunas neuropatías, enfermedades macrovasculares y bueno, como tal, la periodontitis. Muy bien. Como estábamos hablando, que van a establecer una relación bidireccional, va a repercutir en los niveles de glucosa sanguínea y va a empeorar la glucemia en las personas con diabetes mellitus. La enfermedad periodontal parece incrementar hasta un 82% de los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, porque se ha demostrado en estudios que algunas partículas que existen dentro del biofilm pueden entrar en el torrente sanguíneo y pueden llegar hacia el corazón y provocar una enfermedad cardiovascular. Asimismo, las cerebrovasculares o eventos vasculares periféricos contra un 21% de los diabéticos sin enfermedad periodontal. Van a existir algunos factores sistémicos que van a contribuir al avance de la enfermedad periodontal. Estos van a ser modificables, no modificables y los locales. Los factores sistémicos modificables va a ser el tabaquismo. Igual en la Asociación Americana de Periodontología tenemos que nos indica que una persona puede fumar 10 cigarros al día sin modificar todavía una enfermedad periodontal. También tenemos que el alcoholismo es un factor modificable y también, obviamente, la cooperación del paciente, si bien se le puede dar todos los tratamientos en el consultorio, si el paciente no está cooperando con la salud, con su salud, el estarse lavando los dientes y demás, pues obviamente pues no nos va a ayudar
todo lo que hacemos en el consultorio. También tenemos que el estrés es un factor contribuyente y las enfermedades sistémicas, como ya lo habíamos dicho, la diabetes mellitus, en este caso, va a alterar demasiado la enfermedad. ¿Alguien quiere hablar? Ok, perdón. Bueno, en los factores sistémicos no modificables van a ser edad, como les había comentado anteriormente. Entre más joven sea, va a ser mucho más grave la enfermedad periodontal. También vamos a tener que el género va a ser un factor a considerar, en donde los hombres van a ser los más afectados, pero la prevalencia en mujeres es mucho mayor. Y en personas de raza hispana, raza negra y asiáticos van a ser más predisponentes a tener enfermedades periodontales. Y algunos factores sistémicos locales vamos a tener que va a ser el sangrado al sondeo, una pérdida ósea, una movilidad local, restauraciones subgingivales, que esto se da en coronas o en prótesis de metal o de metal porcelana. También vamos a tener las malformaciones anatómicas, que esto pueden ser giroversiones y demás, por mencionar alguna. Las lesiones cariosas, la resorción cervical, los factores protésicos que también van a modificar los tipos de bolsas periodontales, porque estas bolsas periodontales pueden ser falsas o verdaderas, donde las falsas solamente se puede asociar a la gingivitis. Como recordamos, la gingivitis sí se puede todavía tratar y es reversible. Y algunas involucraciones de Furca, que esto quiere decir que se van a ver las tres raíces de los molares o premolares. Vamos a hablar sobre las medidas preventivas y acciones prácticas para el cuidado bucodental, y pues cada vez es más claro que no solamente el médico, en este caso ustedes, van a necesitar aumentar el conocimiento sobre las afecciones orales, sino nosotros también como estomatólogos tenemos que conocer más sobre las enfermedades, sobre los medicamentos que van a modificar la salud bucodental de los pacientes, y esto va a ser en pro de los pacientes y la concientización de esto, no solamente para los pacientes, sino también nosotros mismos como estomatólogos necesitamos saber más sobre enfermedades sistémicas, y ustedes también, no solamente para el paciente, sino para su vida misma, para sus familias, para sus amigos y demás, poderlos concientizar sobre las enfermedades orales. Y bueno, también tenemos que trabajar estrechamente en equipos inter y multidisciplinarios para que cada día las enfermedades o los pacientes con enfermedades sistémicas puedan ser tratados de mejor manera si tenemos una afección periodontal o gingival, para beneficiar la salud de los pacientes. Para establecer una atención bucal electiva de un paciente con diabetes mellitus, se debe considerar un control metabólico que haya tenido a lo largo de los años. Esto quiere decir que en pacientes de larga evolución, que van a ser de más de 10 años, que han observado apego al tratamiento y control glucémico, el colesterol, triglicéridos y presión arterial estable. Vamos a tener que con individuos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus van a mantener que también tengan un apego al tratamiento y tengan un buen control metabólico. En casos con diabetes mellitus de larga evolución, igual 10 años, con mal control metabólico, glucémico, hiperlipidemia, con alteraciones en la presión arterial,
Y también vamos a tener a los pacientes con diabetes mellitus de larga evolución y con un mal control metabólico que ya se manifiestan daño orgánico, cardiovascular, del sistema nervioso central y periférico, así como un daño renal y reticular. Los objetivos del tratamiento médico en la diabetes mellitus va a ser controles de factores de riesgo modificables, donde la glucosa debe de andar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. La presión arterial debe ser menor de 130-80, los triglicéridos y el colesterol normales, y las personas con riesgo cardiovascular, pues se les va a poder recetar aspirina profiláctica. Vamos a tener que también tenemos que hacer un cambio en el estilo de vida, que vamos a tener dieta sana, ejercicio aeróbico, el control de peso, abandonar el hábito de fumar, que es de los más difíciles que podemos quitar para el paciente, y una reducción de estrés, el manejo preventivo, tenemos que es la visita regular al médico, a ustedes, y ustedes van a evaluar el riesgo de valores de albuminuria, el examen regular oftalmológico, el podiátrico, también la visita regular al odontólogo, una vacunación anual contra la influenza y el neumococo y el tratamiento de apoyo psicológico, porque también va a repercutir no solamente en lo bucal, sino en lo psicológico. Así como en la educación vamos a tener que el paciente va a tener derecho a la información confiable, una educación en diabetes y una educación nutricional. Y bien, una buena higiene bucal es imprescindible para mantener sanos los dientes y las encías. Una buena higiene bucal implica conocer las técnicas de cepillado adecuados, así como los instrumentos necesarios para ponerlas en práctica. Para instaurar hábitos correctos de higiene bucal es de vital importancia la participación del personal especializado. Aquí va a ser muy importante decirles, o no solamente, creo que muy pocas personas conocemos cuál es la sistematización del cepillado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a empezar, vamos a determinar, bueno, me voy a apoyar un poco, me avisan si pueden ver mi carodonto. Ok, bueno, aquí lo vamos a simplificar de manera en que lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. Cuadrante derecho, superior derecho va a ser nuestro cuadrante número 1, el cuadrante superior izquierdo va a ser nuestro cuadrante número 2, el cuadrante 3 va a ser el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante número 4 vamos a tener que es el inferior derecho. Ok, ¿cómo vamos a hacer la sistematización? Las caras linguales, en este caso, las caras que están por dentro de la lengua, en este caso vamos a empezar con el número 4, vamos a empezar de manera del número 4, que sería del inferior derecho, vamos a ir limpiando hacia el inferior izquierdo, y en lugar de pasarnos a las caras vestibulares, nos vamos a pasar a las caras palatinas igual, siguiendo del 3 al número 2, al cuadrante número 2, que sería el superior izquierdo, y terminamos en el cuadrante superior derecho. Cuando terminamos esta limpieza, vamos ahora sí a pasar con los vestibulares, que se van a hacer la parte visible, y vamos a empezar del número 1 y terminar en el número 4, siguiendo la misma sistematización. 1, 2, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. A su vez vamos a terminar con las caras oclusales e incisales. Aquí vamos a tener una de las técnicas de Bast, que va a ser el cepillo se va a colocar en un ángulo de 45 grados contra la unión del diente de la encía. Los incisivos superiores e inferiores se cepillan verticalmente. La superficie oclusal de los molares y premolares se van a cepillar por medio de movimientos circulares y va a estar indicada en pacientes con gingivitis y periodontitis graves.
No se los muestro porque más adelante tengo un video donde se va a mostrar cómo va a ser la técnica. También tenemos la técnica de base modificada, donde el cepillo se va a colocar de un ángulo de 45 grados, como se muestra en la imagen, contra la unión del diente con la encía. Se va a presionar ligeramente contra el surco gingival, se van a realizar movimientos vibratorios anteroposteriores, y en la cara masticatoria, que serían las oclusales, se va a aplicar movimientos rápidos. La técnica de Bass data desde mediados del siglo pasado. Esta se concentra con la acción de limpieza sobre las porciones cervical e interproximal de los dientes, donde es más probable el acúmulo de placa microbiana. Se coloca el cabezal del cepillo con un ángulo de 45 grados respecto al eje longitudinal del diente. Esto forza los extremos de las cerdas contra el surco gingival y en los espacios interproximales. La modificación propone rotar la cabeza del cepillo hacia la superficie oclusal de los dientes una vez que el movimiento vibratorio en el surco ha sido realizado. Ok, ahora vamos a hablar sobre la técnica de Fons o la técnica circular. Esta va a estar indicada para niños o con pacientes con dificultades motoras. Los dientes van a estar en oclusión o en posición de reposo y el cepillo debe colocarse en un ángulo de 90 grados. Va a estar, como bien, indicada para niños y pacientes con dificultad motora. Los movimientos circulares se van a hacer de 5 a 8 veces por cada diente en la encía. En las caras oclusales se va a realizar movimientos circulares y en caras linguales y palatinas se coloca el cepillo en posición vertical respecto a las encías. La técnica horizontal de scrub, los filamentos del cepillo se van a colocar en un ángulo de 90 grados sobre la zona vestibular del diente, que va a ser la zona externa, la linguopalatina, que va a ser la zona interna, y la oclusal, que va a ser la masticatoria. Se van a realizar movimientos repetidos de atrás hacia adelante, sobre toda la arcada, en el barrido, y la cavidad oral se va a dividir en sextantes y se van a realizar 20 movimientos aproximadamente por cada sextante. La técnica de Stillman modificada, las cerdas se colocarán 45 grados respecto a la raíz de los dientes sobre la zona de la encía. El cepillo se va a presionar ligeramente contra los dientes y se van a realizar ligeros movimientos vibratorios. Se va a hacer un barrido desde la encía hacia adelante y de esta manera la limpieza va a ser interproximal, que esto quiere decir entre los dientes, entre la zona próxima, entre el diente adyacente y el diente subyacente. Vamos a tener aquí un video también. La técnica de Stillman modificado es una de las técnicas que más se llegan a recomendar en nuestro uso práctico. Los filamentos o cerdas se posicionan hacia el surco gingival en un ángulo de 45 grados. La idea es que la aplicación junto con movimientos vibratorios y de barrido pueda eliminar residuos de placa dentobacteriana junto con el acúmulo de residuos macromoleculares de alimento. Es importante mencionar que para la aplicación de la técnica de Stillman modificado se requiere un cepillo suave, el cual debe ser cambiado cada 2 a 3 meses. La limpieza intracircular será de relevancia. Bien, pasamos a la técnica de Charters. El objetivo de esta técnica es la eliminación de la placa interproximal entre diente y diente. El cepillo se va a colocar a 45 grados y se va a presionar ligeramente para que las cerdas penetren en el espacio interdental. En la cara interna de los dientes anteriores, el cepillo se va a colocar verticalmente. Esto quiere decir que las cerdas únicamente de las puntas. Esto se los voy a mostrar un poquito mejor. Solamente vamos a mostrar esta parte. Únicamente las cerdas son las que se van a colocar en la parte anterior, que serían en las partes de los dientes
centrales, laterales y caninos. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre las partes del cepillo y algunas, los que vamos a utilizar. El cepillo dental va a constar de 4 partes, la cabeza, el tallo, el mango y las cerdas. Los criterios para la selección del cepillo dental van a ser que los filamentos deben ser preferentemente de nylon o poliéster, las puntas de los filamentos deben ser redondeadas, como se muestra en la imagen. Los filamentos deben ofrecer mayor alcance en áreas interproximales y alrededor del margen gingival. En esta parte, algunas son más largas, otras son más cortas, para que entren en el margen gingival. La rigidez de los filamentos debe ser del tipo blando y el cabeza y el mango debe tener un tamaño adecuado a la cavidad bucal. No porque tengamos o compremos un cepillo más grande, quiere decir que va a entrar mejor, tal vez para nuestra boca, que es un poco pequeña, o tal vez necesidades del paciente que tengan una boca un poquito más grande, pues no va a ser, no va a ser adecuado un cepillo muy pequeño. También vamos a tener que va a ser de acuerdo a su funcionamiento. Estos pueden ser manuales, los cepillos eléctricos, que de aquí se van a clasificar de acción mecánica, la acción sónica, los más recomendables, la acción iónica o un irrigador dental. Sí, obviamente aquí el costo va a magnificarse, pero si tienen la posibilidad de ustedes mismos o a sus pacientes poderles recomendar un cepillo eléctrico que sea de manera sónica, porque estos mismos son inteligentes y nos van a decir cuándo van a cambiar, cuándo hay que cambiar, cuándo hay que cambiar de cuadrante, cuándo hay que cambiar de posición y obviamente también cuándo es necesario que tengamos que cambiar el cepillo. De acuerdo a su dureza, se van a clasificar en duros, medios, suaves y extra suaves. Obviamente va a ser de acuerdo a las necesidades del paciente o de cada persona. En este caso, las más recomendables para pacientes que sufren una periodontitis van a ser los suaves. Si no tenemos alguna enfermedad periodontal, pues va a ser indicada el medio. Y de acuerdo a su finalidad, van a ser, como les había comentado, las necesidades del paciente. Paciente con apiñamientos y enfermedades periodontales van a ser de cabeza pequeña y recta, plana y cerdas suaves. Pacientes con procedimientos quirúrgicos van a ser con cerdas extra suaves. Esto quiere decir que a lo mejor tuvieron algunas extracciones y demás que necesitaron colgajo, probablemente. Vamos a recomendarles cepillos con cerdas extra suaves. También vamos a tener cepillos para pacientes con prótesis removibles, que estos van a ser los cepillos con filamentos duros. En esta parte lo podemos observar, que van a ser para poder limpiar adecuadamente su prótesis. Y también pacientes con ortodoncia, donde las cerdas van a estar en 2 alturas diferentes para que puedan, no se puedan atascar o no se atasquen donde va a estar colocado el bracket. ¿Cuál es la finalidad? Va a ser de los cepillos interdentales, llegar a espacios donde el barrido de los microorganismos sea mayor que de los cepillos. No va a sustituir el hilo dental y los principales van a tener en forma de pino o cilíndricos, como lo vemos en las imágenes, de acuerdo a las necesidades. Si un paciente tiene espacios grandes o diastemas, pues es un poquito más grande que tal vez personas que están igual cursando con ortodoncia. Es recomendable uno fijo para poder limpiar de manera adecuada. En la actualidad contamos con diferentes dispositivos para la higiene interdental. Tal es el caso de los cepillos interproximales. Estos pueden tener diferentes formas y diferentes cabezales. Uno de los más indicados son los que tienen forma de pino o son cilíndricos. Recordemos que el espacio
espectro amplio de las troneras puede acumular placa dentobacteriana y residuos grandes de alimento. Estos suelen ser incómodos e incluso un factor de riesgo para la proliferación de la biopelícula dental. Por eso se recomienda el uso de cepillos interproximales como auxiliares de la higiene junto con el cepillado rutinario. Es importante el reconocimiento, la prescripción de los cepillos y un buen control de mantenimiento. Perdón, ok. Vamos a hablar por los criterios para la selección de pasta de dientes. Estas características que deben de tener las pastas dentales, si se usan adecuadamente, deben de limpiar los dientes eliminando los restos de alimentos, el biofilm y las manchas. Debe de dejar una sensación de frescura y limpieza en la boca. El costo debe ser accesible para su uso regular y debe cumplir con los requerimientos en cuanto a la abrasividad con el esmalte y la dentina. Vamos a tener que los diferentes tipos de dentríficos que tenemos en la actualidad van a ser los convencionales, las enfermedades con enfermedades periodontales y va a tener una sensibilidad dental o las personas que tengan sensibilidad dental. También vamos a hablar sobre los enjuagues bucales. Va a ser una solución líquida que suele utilizarse después del cepillo con el objetivo de eliminar los gérmenes, las bacterias y el mal aliento de nuestras bocas. Igual también tenemos que tener en cuenta que estas se van a especializar en una prevención de la halitosis o el mal aliento, la prevención de caries. Algunos son blanqueadores y algunos van a tener tratamientos periodontales. Las características ideales van a ser la eliminación no solamente de las bacterias patógenas, va a tener que facilitar, no debe facilitar el desarrollo de las bacterias resistentes, no debe ser lesivas para los tejidos bucales o a concentraciones prescritas, no deben de manchar los dientes, no deben alterar el gusto, deben de reducir la placa y la gingivitis, debe ser un precio accesible y la facilidad de utilización. Y no se deben desarrollar efectos adversos sobre los dientes. Dentro de los tipos de enjuagues vamos a tener el aceite esencial, que el más conocido es el Listerine, que va a ser una mezcla de timol, mentol, eucalipto combinados con salicilato de metilo y una presentación de diferentes colores. Esta va a reducir el biofilm y gingivitis en un 34%, va a prevenir la formación de nueva placa dental. Las bacterias en saliva y placa dental se van a tener que destruir. Y pues el Listerine usado en enjuague de 20 mililitros durante 30 segundos 2 veces al día. Esto quiere decir en la mañana y en la tarde va a reducir la tasa de placa en un 20.8% y de gingivitis en un 27.7%. También vamos a tener el enjuague de clorhexidina. Su utilidad va a ser amplia y es el agente más efectivo para tratamientos periodontales. El mecanismo de acción va a reducir la formación de biofilm y la alteración de desarrollo bacteriano en un 60% y se va a presentar en 3 formas, el digluconato, acetato e hidrocloruro. Un enjuague de 60 segundos 2 veces al día con gluconato de clorhexidina al 2%, al 0.2%, perdón, va a inhibir la formación de placa y por ende el desarrollo de gingivitis. Los enjuagues con triclosan van a ser un antiséptico de bisfenol clorado, solo como colutorio al 0.2% va a tener un efecto inhibitorio de la placa y una sustantividad antimicrobiana de alrededor de 5 horas. Va a tener una importancia en el control de la gingivitis al tener un papel antiinflamatorio. También tenemos lo que son los fluoruros, van a tener unas propiedades antiplaca indicadas en el control de caries. Los más utilizados localmente son el fluoruro de estaño, el fluoruro de sodio y el fluoruro de fosfato acidulado. Tengo hambre. Tengo hambre. También tenemos el de hexetidina, que va a ser un derivado de la
pirimida, al que se le van a atribuir propiedades antisépticas, así como el acelerar la cicatrización postquirúrgica periodontal. Va a reducir el índice de gingivitis, la litosis en un 95% de los casos en 15 minutos, y en casos de higiene deficiente va a acelerar el proceso de cicatrización. Su uso diario va a eliminar las bacterias patógenas, manteniendo las no patógenas. Algunas de las desventajas que tenemos de la hexetidina, de la clorhexidina y el triclosan es que son muchísimo más caros que el convencional, que sería el de aceites esenciales, pudiendo triplicar o hasta cuadruplicar su precio comparado con los aceites esenciales. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de hilo dental. Van a ser encerados, recomendados para las enfermedades periodontales o gingivitis, los que son sin cera, los flossers, los mejor conocidos como los de hilo dental con mango, aunque va a aumentar mucho el costo para los pacientes. Uno de los retos de la higiene es la aplicación y uso del hilo dental. Es por eso que contamos con horquillas o dispensadores de hilo para facilitar su uso y su empleo rutinario. Y bien, ya para concluir, las medidas preventivas y acciones prácticas para el cuidado bucodental. Las recomendaciones para el paciente con diabetes mellitus va a ser una dieta baja en carbohidratos y azúcares, el cepillado de 4 veces al día. Muchas veces o teníamos la idea errónea de decir solamente 3 veces al día. No, se ha modificado por diferentes factores. En este caso siempre se va a recomendar 4 veces al día. Si no pueden hacerlo las 4 veces, sí que sean 2. Las esenciales van a ser al despertar y antes de dormir, porque al despertar pues, van a decir, oye, pues no comí, no comí en la noche, simplemente estuve durmiendo así, pero se ha demostrado que el biofilm se desarrolla en comunidades donde no hay un flujo constante de saliva. Entonces, todas las bacterias que se acumularon en la noche, pues al momento de despertar, pues las vamos a tener, y si obviamente no nos lavamos, esas bacterias se van a calcificar y dando desarrollando el sarro dental. Entonces, si bien no podemos lavarnos las 4 veces, sí va a ser necesario que nos lavemos 2 veces bien al día. Esto es recomendado no solamente para los pacientes, sino a nosotros mismos, es despertarnos. Y lo primero que hacemos es irnos y nos lavamos los dientes. Igual después de cada comida, en el desayuno, pues nos lavamos, que ya van 2, en la comida van 3, y en la cena, antes de dormirnos, nos vamos a lavar, y que sería lo más recomendable, que es cuando tenemos no solamente que utilizar el cepillado, sino también ocupamos lo que es el hilo dental y el enjuague. Como bien menciono, también el enjuague dental, y visitar al estomatólogo alrededor de 3 o 4 meses para limpiezas preventivas, que serían lo recomendable para tener una salud bucodental correcta. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen alguna duda, pues con gusto se la voy a responder. Bueno, agradecemos al estomatólogo Donovan por su presentación. No sé si tengan alguna duda en los colegiados para que la puedan poner en el chat. Tenemos algunas felicitaciones de la doctora Alba Sofía, de la doctora Piedad Abigail, igual de excelente presentación, excelente información. Hay que recordar que aunque es un tema que podemos decir que es exclusivamente de los estomatólogos, pues consideramos que no es específicamente así,
ya que como médicos familiares tenemos que dar un enfoque preventivo. No todos los médicos familiares también se dedican o nos dedicamos exclusivamente a la práctica institucional, también podemos ejercer en el medio privado y por ende pues debemos de conocer todo este tipo de medidas preventivas, ¿no? Incluso para empezar con nosotros mismos, técnicas de cepillado, higiene bucal, poderla externar incluso a nuestros familiares y de ahí pues a nuestros pacientes. ¿Hay alguna pregunta? Dice, ¿la benzidamina para qué casos se utiliza o no se usa? La benzodiazepina se va a utilizar en casos donde hay inflamación crónica, entonces sí es recomendable para pacientes que tienen enfermedades periodontales, pero se va a utilizar mejor los enjuagues con clorhexidina, y esto nada más no puede ser únicamente en enjuague bucal, sino también hay algunos tópicos y utilizar también pastas dentales. Entonces es más recomendable si el costo aumenta más, mucho más, pero sí es mejor la clorhexidina. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan efectivo es el limpiador dental que utiliza agua? Es muy buena el irrigador dental. Sin embargo, yo recomendaría más los cepillos dentales ultrasónicos. Si bien tenemos un flujo constante de agua con el irrigador, no va a llegar, no es la presión suficiente para poder eliminar todas las bacterias que se acumulan entre los dientes. Pero si en este caso los cepillos que son ultrasónicos, las revoluciones van a estar oscilando entre 30,000, entre 15,000 a 40,000, los más complejos o los más completos, entre los cepillos sónicos. Entonces, sí son más recomendables un cepillo dental sónico. Una pregunta más nos dice, para las lesiones aftosas recurrentes en niños, ¿qué se recomienda? Bien, tenemos que la más conocida son para las aftas dentales, es el, ay, se me fue la marca, ahorita les digo, pero también podemos darles una solución, la solución Filadelfia, que esto puede ser, se puede preparar en el consultorio a ustedes como médicos, también lo que sería 5 mililitros de lidocaína al 1%, 30 mililitros de gel de hidróxido de aluminio y magnesio, y bien puede ser 30 mililitros de jarabe de clorferamina o 30 mililitros de jarabe de difenhidramina. Igual en niños puede ser poner fomentos de agua fría, en este caso poderles dar un poquito de nieve, de limón. ¿Por qué de limón? Porque no tiene huevecitos ni nada. En cambio, si le damos una nieve de guayaba que tiene algunas semillitas o demás, se pueden adherir a las lesiones aftosas y producir más dolor, y la cicatrización va a ser mucho mayor. Tenemos igual otras preguntas. Y primero que nada, la doctora María Ruiz dice, buenos días, gracias por la ponencia. Depende de qué alimentos o bebidas consumamos, ¿es el tiempo que debemos esperar para cepillarnos los dientes? Ok, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces no esperamos el tiempo suficiente. Se recomienda entre 10 y 15 minutos después de consumir alimentos poder lavarnos los dientes, porque para evitar ese tipo de que los azúcares y demás se adhieran bien al diente. Entonces los podemos tener todavía en la boca. Entonces
Simplemente si hacemos un barrido inmediatamente después de la comida, pues obviamente no vamos a barrer completamente. Entonces dejamos un tiempo de 10 a 15 minutos para podernos lavar los dientes. En el caso del café, sí es necesario esperar hasta media hora. ¿Por qué? Porque si nos lavamos automáticamente después de haber consumido café, se va a poder pigmentar con ayuda de las pastas. Entonces sí es recomendable que con café esperemos hasta media hora, porque si no vamos a pigmentar los dientes. Contrario a lo que se pensaba, que únicamente el café como tal nos va a cambiar el color. Sí, pero se ha demostrado que se cambia el color a raíz de que nos lavamos los dientes inmediatamente después de haber consumido el café. Tenemos una pregunta más. Igual la doctora Bere Núñez comenta: excelente presentación, gracias por la información. Y bueno, hace un comentario en el que menciona que he tenido pacientes diabéticos que comentan ardor en la lengua, sin ningún otro síntoma y sin ninguna lesión aparente a la exploración. En esos casos, ¿qué tipo de tratamiento les podemos ofertar? Como lo había comentado, sería la solución Filadelfia, que son 5 mililitros de lidocaína al 1%, gel de hidróxido de aluminio y magnesio, 30 mililitros de jarabe de clorferamina y o de difenhidramina. Esto, después de tener la solución, nos lo vamos a aplicar con un cotonete en la parte de la boca o de donde tenemos la lesión. En este caso puede ser, no solamente se puede utilizar en la lengua, sino también en carrillos, en paladar, en piso de la boca. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una sensación antiinflamatoria y no nos va a modificar las papilas o los sabores que tenemos. Ok, hay una pregunta más también en el chat. Menciona: en pacientes diabéticos con difícil control y enfermedad periodontal, ¿en cuánto tiempo se puede lograr el llegar a metas, ya con un tratamiento odontológico? Bien, ahí sí va a depender demasiado de la contribución del paciente, no solamente en el sistema metabólico, sino también la cooperación del paciente, en este caso de lavarnos los dientes, de decirles, ¿sabe qué, paciente? Vamos a lavarnos 3 veces al día, 4 veces al día, pero lavarnos bien. No porque nos lavemos muchas veces quiere decir que nos lavamos bien. Eso se me olvidó comentarles. En la limpieza, no porque nos cepillemos más fuerte, quiere decir que está mejor lavado. No, al contrario, el lavado simplemente se tiene que hacer de manera tranquila. Nos vamos a tener que tomar de 2 a 3 minutos, incluso más si es necesario. Entonces, si va a ser, no sé, 6 meses, entre 6 meses a un año puede ser. También va a depender mucho del paciente. Como tal, es un aproximado entre 6 y un año. Puede ser que sea menos, pero va a depender también mucho del paciente, de su raza, de su edad, de todos los factores que habíamos comentado, los sistémicos, los locales, los modificables. Entonces, sí, más o menos, si no hay un control, si no hay un buen control, pues sí, este tiempo se va a extender a más de un año, y es donde el paciente va a desertar del tratamiento odontológico, porque dice, bueno, ¿sabes qué? Yo ya llevo más de un año, yo no veo algún beneficio o alguna avance dentro de la boca. Entonces, pues, ¿sabe qué, doctor? Pues ya yo lo que no quiero es seguir con el tratamiento porque no veo. Pero también es mucho la cooperación del paciente. Hay otra pregunta. La estomatitis en pacientes adultos, ¿qué se recomienda y qué tan frecuente es en pacientes diabéticos? Igual,
si dependiendo de qué tipo de estomatitis sea, puede ser protésica o no. Igual, tenemos que tener un buen control, tenemos que checar cuáles son los factores que están alterando esta estomatitis. Y bien, si hay ardor, igual, la solución Filadelfia es uno de los mejores tratamientos para este tipo de patologías. ¿Y qué tan frecuentes? Es muy frecuente en pacientes diabéticos por el pobre control glucémico que tenemos. Entonces, en pacientes diabéticos no controlados, la frecuencia va a aumentar en más del 60%. Una pregunta más. Dice, ¿qué se debe hacer en el caso de pacientes que utilizan bifosfonatos, que son los tratamientos para la osteoporosis, y que requieran tratamientos como extracciones o algún otro manejo? Bien, tenemos que, ahí sí, como lo comentaba, tenemos que tener una estrecha relación entre el estomatólogo y los médicos para ver cómo están sus niveles. Si es necesario mandar un examen para conocer bien cómo están sus niveles de hueso, también tenemos que mandar a hacer unas radiografías para ver qué tan comprometido está su hueso maxilar superior o su hueso maxilar inferior, en este caso conocido como la mandíbula, para saber. Entonces, ¿cuál sería también mandar tener este tipo de controles para saber cuál es lo recomendable? Si obviamente hacerlo tratamientos por la mañana esa es una de las recomendaciones, tanto en pacientes sistémicos que tengan una complicación. Todos los tratamientos se deben de hacer al inicio, cuando vayan a iniciar las actividades, los pacientes. Y la última pregunta dice, la solución Filadelfia, 5 mililitros de lidocaína al 1%, 30 mililitros de aluminio y magnesio, 30 mililitros de difenidramina o clorfenamina, ¿es correcta? Sí. ¿Y se puede hacer uso de esta solución en general para poder realizarlo 2 veces por día? Sí, es correcto. De hecho, está correcta como lo puso la doctora. Sí es recomendable utilizarla 2 veces o, por ejemplo, si nos está molestando demasiado, poderla utilizar en el momento que nos esté molestando más. No abusar más de ella de 5 veces, obviamente nada más es con un cotonete en la parte donde nos está afectando y solamente no utilizarla por más de 7 días. Esa es la recomendación, si la podemos utilizar cuando nos está doliendo, en la mañana, en la noche o cuando nos está molestando, pero no más de 7 días. A partir de 7 días suspendemos y tenemos que ir con el doctor, con el estomatólogo para hacer hincapié de cómo va la evolución y si es necesario, si no hay una reducción en este tiempo, pues mandarlo, tomar una biopsia y mandarla a patología para checar si no es algo más. Bueno, pues ya quedaron algunas otras felicitaciones en el chat por las respuestas, la información, la ponencia, y pues agradecemos al estomatólogo Donovan Guzmán por su presentación y le haremos llegar su constancia. Ya me pondré de acuerdo con él para poderle mandar su constancia. Entonces, muchísimas gracias por su presentación y por su participación.